Hola, bienvenidos en este nuevo día aquí en las cartas de Lina. Qué alegría poderles saludar, pues este sábado no estuve en el Facebook Live, pero aquí estamos, como lo prometido es deuda, aquí estamos para tocar algo muy interesante, que sé que así como Dios bendijo mi vida, va a bendecir la vida de muchas personas. Quiero saludar a todos los que constantemente me están escribiendo a través de las cartas de lina@gmail.com. También a todas las personas que me dejan sus mensajitos a través de Facebook, a través de Instagram. Si de pronto no te has inscrito o no te has suscrito, digámoslo mejor, en YouTube lo puedes hacer y le das me gusta al finalizar el video si es de tu agrado, es bendición para ti, y si lo quieres compartir lo puedes hacer. Estamos en la semana mayor, muchos celebran esta semana, pues para muchos es vacaciones, para otros es un tiempo de recogimiento, para otros es celebrar la resurrección de Jesús, la muerte, todo lo que Él pasó en el tiempo en que fue al Calvario para darnos a nosotros libertad y para darnos a nosotros salvación. Y pues Jesús resucitó al tercer día. Yo me quedo con la resurrección, un Jesús vivo, un Jesús resucitado. Y a ese ser hermoso es al que celebramos. Y qué bueno poder celebrarle no solamente en la Semana Mayor, sino todos los días de nuestra vida. Poder decir, Jesús, sé tú mi todo, todos los días en mi vida. Quiero hablar hoy del especialista. ¿Qué es el especialista? El especialista es aquel que es experto, es una persona que es experta, que cultiva o practica una rama determinada o una ciencia o algo. Un especialista tiene conocimientos minuciosos, conocimientos profundos de lo que se especializó, a lo que se especializó. Y la historia de Jesús, en toda la palabra podemos ver que él realmente es un especialista. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron una película que se llama El Especialista con Sylvester Stallone. Si de pronto usted recuerda esta película. Y hablar del especialista, yo creo que muchos me dirán, Lina, eso tiene título como de película. Sí, tiene título de película. La vida de Jesús pasó por esta tierra y es como, mejor dicho, de película. La vida de Jesús de película. Una vida llena de acción, una vida llena de suspenso, una vida llena de lágrimas, de alegría, una vida donde sucedieron cosas sobrenaturales, donde vimos cómo el amor de Jesús se desbordó de una manera increíble. Sí, el especialista es como una película. Podemos ver a ese especialista que cultiva su llamado en Jesús, porque Jesús tenía una relación constante con su Padre Celestial y llevaba a la práctica todo ese conocimiento que el Padre le daba, y poco a poco se fue convirtiendo para muchos en sanador, para otros en el Salvador, para otros en el Redentor, para otros la única esperanza. A medida que vamos caminando en las Escrituras, lo buscaban porque sabían que Jesús era especialista y podía dar lo que esas personas necesitaban. Estamos hablando en sí de la palabra de Dios. Y yo te pregunto, no sé qué es lo que necesites hoy, pero déjame decirte que el especialista está dispuesto a traer sobre ti lo mejor, a traer sobre ti cosas nuevas. Y vamos a ver hoy a Jesús. Te lo voy a presentar como un especialista y lo vamos a ver en tres áreas en este espacio, y en otro programa lo vamos a ver en otras tres áreas. Vamos a meternos como en la película de Jesús como especialista en tres áreas específicas. Número uno, vamos a imaginarnos una escena de esta película. Está Jesús en medio de la multitud y Jairo, uno de los principales de la sinagoga, viene y se postra a los pies de Jesús. Vaya haciéndose usted
esta imagen de esta película que fue real, que sigue bendiciendo nuestras vidas, pero vamos como si estuviéramos en este momento viendo la película. Está Jairo postrado ante Jesús pidiéndole que por favor, que su hija está al borde de la muerte, que por favor la sane, que por favor la ayude, ¿cierto? Hay un hombre desesperado en ese momento. Y en el versículo 24, y estoy hablando de Marcos 5, me estoy refiriendo a Marcos 5, 22 al 43, en el versículo 24 dice que Jesús fue con él. Él se estaba yendo con Jairo en ese momento y estaba entre una multitud gigante, es decir, no eran solamente unos 20 personas creando una multitud de 20, no, una multitud grande, dice la palabra de Dios, y comenzaron a apretar a Jesús. Y por allí, como saliendo del escondite, imagínese usted una mujer que se siente avergonzada si la descubren, que se siente quizás angustiada, con temor de qué le podría pasar si la descubren, ¿cierto? Tenía miedo que la dejaran al descubierto, porque infortunadamente esta mujer, como dice la palabra, tenía un flujo de sangre por más de 12 años. Y en ese tiempo la mujer, cuando tenía su periodo, era llamada inmunda. Entonces, imagínese la vergüenza que iba a pasar esta mujer si la descubren en ese momento. Entonces estamos metiéndonos en la película, ella está ahí escondidita y ella comienza allí a pensar. Una mujer con 12 años de sufrimiento encima, imagíneselo, 12 años de sufrimiento encima, ninguna solución médica, gastó todo su dinero, pero no había solución, buscando una salud y nunca tuvo una respuesta. Y ella en ese momento estaba cerca, había oído de Jesús, había escuchado del especialista. Jesús ya había sanado a otros, ella ya había escuchado que ese Jesús la podía sanar. Y ella se viene y se acerca por detrás en ese momento de la multitud y ella se mete en su cabecita: si tan solo tocar al borde de su manto, yo seré sana. Ella iba no a tocar al maestro porque era muy difícil con la multitud, pero ella se propuso una meta y era tocar el borde del manto de Jesús. Si tan solo. Y en ese momento se dijo a sí misma, y se fue a tocar el borde del manto de Jesús, versículo 28. Y cuando ella toca el borde del manto de Jesús, versículo 30, dice la palabra que en ese momento la fuente de sangre se secó y sintió una sanidad total en todo su cuerpo. Versículo 29. Y al instante voltea al especialista. Al instante se voltea a Jesús, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe, y dice que de él salió poder, que quién lo había tocado. ¿Acaso el que todo lo sabe no sabía que una mujer con flujo de sangre que estaba enferma por 12 años lo había tocado? Claro que Jesús lo sabía, por supuesto, Jesús todo lo sabe, pero Jesús esperó que esa mujer se le acercara y ella en ese momento se postró a sus pies y le dijo la verdad. Y en el versículo 34, Jesús, el especialista en sanar la enfermedad, en sanar, en ese momento corta esa enfermedad, en ese momento sana el dolor emocional por 12 años de esta mujer. ¿Ustedes se imaginan? El especialista en amor, un amor inagotable, le dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y quedas libre de tu aflicción. ¡Wow! 12 años llorando, 12 años en angustia, 12 años rechazada, 12 años donde invirtió todo y nunca tuvo un resultado. Y en un instante el especialista le dice: tu fe te ha sanado, vete, quedas libre de tu aflicción. No le importó a esa mujer que la descubrieran, tenía temor, sí, pero no le importó. Ella sabía que iba a ser sana si tan solo tocara el borde del manto de Jesús.
No sé cuántos de pronto se vieron la película, como les decía yo, de Sylvester Stallone, el especialista. Este hombre tenía un conocimiento en artefactos, en bombas, impresionante, y lo buscaban porque él era precisamente especialista en destruir algo específico. Es decir, si le decían, de todo este lugar solo puedes destruir esa puerta, y él tenía que hacer ese artefacto para destruir solo la puerta sin que el resto del lugar se viera afectado. O le decían que destruyera determinada persona, y así estuvieran otras personas al lado, no las tocaba. Era especialista, tenía ese conocimiento, practicó en ello, y por eso lo buscaban. Y armaba la bomba y se iba, y a distancia, ¡pac!, activaba el detonador y ¡bum!, la bomba explotaba y hacía lo que necesitaba hacer. Eso sucedió con Jesús. Eso sucedió con Jesús y con esta mujer. Imagínenselo ustedes, ella tocó el borde del manto de Jesús, y en el momento que tocó el borde del manto de Jesús, ¡bum!, salió poder de Jesús. Y en ese instante la fuente del flujo de sangre, ¡pa!, se detuvo, se secó. Y ella sintió algo. Yo me imagino que en su parte genital ella debió de haber sentido algo maravilloso, porque las mujeres sabemos cómo es de incómodo tener el periodo. Y Jesús la sanó, detonó el poder de sanidad del especialista, la sanó completamente. Y para los que de pronto me dicen, bueno, ¿y qué pasó con la hija de Jairo? La resucitó también, sino que me estaba enfocando en la mujer que fue presa 12 años de una enfermedad de flujo de sangre. Yo no sé qué necesitas hoy de ese especialista que necesitas quizás un milagro instantáneo. No sé. Pero déjame decirte, Jesús conoce tu ser, Jesús conoce tus pensamientos, Jesús conoce tus sentimientos, Jesús conoce tu necesidad. Pero sabes, Jesús quiere que vengas como la mujer del flujo de sangre, que le hables la verdad, que le digas, que te expreses a Él. Si tan solo Jesús está a la distancia de una oración para tu vida, ¿por qué no le dices, Jesús, te necesito para que sanes mi casa, para que sanes mi vida, para que sanes mis hijos? Te necesito, pero háblale, eso es lo que Él quiere. Ábrele el corazón y dale al especialista esa oportunidad de sanarte y de sanar a los tuyos. Número 2, nos vamos para otra película. Estaban Pedro y Jesús, imagínense ustedes, hagan de cuenta que van Pedro y Jesús charlando y toda la cosa. Y en ese momento, eso está en Mateo 18, del 21 al 35, y en ese momento Pedro se le adelanta y le dice a Jesús, Maestro, si alguien me ofende, ¿hasta cuánto debo perdonar? Y Jesús le dice, Pedro, hasta 70 veces 7 debes perdonar. Si vamos a las matemáticas, esto no tiene límite, es infinito, es decir, siempre. Pedro, debes perdonar siempre. Y Jesús comienza a contarle otra historia a Pedro. Y Jesús comienza a contarle una historia a Pedro del propósito de todo esto, y le dice, un rey quiso ajustar cuentas con todos los empleados y pues los hizo presentar a todos. Y llamó a uno que le debía 10 talentos. Y como no tenía con qué pagarle al señor o al rey, este hombre, pues el rey le dijo, ¿sabes qué? Me vas a pagar vendiendo tu esposa, vendiendo tus hijos, vendiendo todas tus propiedades. Dice la palabra que este hombre se arrodilló y empezó a clamarle al rey, ¿cierto? Al Señor, que lo perdonara. Y fue tanto la súplica que el rey tuvo compasión de él y lo perdonó, le perdonó su deuda y le dio lástima y le dijo que se podía marchar, que su deuda estaba cancelada. Al salir de allí, este hombre, vámonos haciendo la película, se encontró con uno de sus compañeros. Se encontró con varios compañeros, pero se dirigió a uno.
y le dijo, tú me debes 100 denarios, imagínense. El rey, ese empleado le debía 10 talentos y el compañero le debía a este empleado 100 denarios. Minimícelo. Es como decir, al rey este tipo le debía 10 millones y el compañero le debía a este tipo, pongamos 100,000 pesos. Mire la diferencia tan impresionante, ¿cierto? Y en ese momento lo apercuella y lo sacude y le dice que le tiene que pagar como sea ese dinero. El compañero comienza a suplicarle, mire, no tengo cómo, por favor, ayúdeme, por favor. Y dice la palabra que se postró a sus pies pidiéndole que tuviera compasión y misericordia. Y este hombre no la quiso tener y lo mandó a la cárcel. Lo mandó a la cárcel. Todos los compañeros que habían visto esto y que sabían lo que el rey había hecho con este empleado, fueron y le contaron al rey. Yo me imagino la indignación. Rey, ¿cómo le parece? Que al que tú perdonaste que te debía 10 talentos, que lo dejaste ir, por allá se puso a cobrarle a otro de mis compañeros que le debía 100 denarios y él le suplicaba y le pedía que por favor, que le diera espera, que lo ayudara, y no lo quiso ni esperar ni ayudar y lo metió a la cárcel. ¿Ustedes se imaginan la indignación de ese rey? Yo creo que ese rey se levantó furioso, furioso. Y en ese momento el rey lo mandó llamar a ese empleado y ¿sabe qué le dijo? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me suplicaste. ¿No debías tú hacer lo mismo con tu compañero? El rey estaba indignado. ¿Y sabe qué hizo el rey? Lo entregó a los verdugos. Los verdugos son símbolo de angustia, de preocupaciones, de cosas que van a minar tu mente, que no van a traer tranquilidad ni paz en ningún momento. Y lo entregó a los verdugos hasta que le pagara la deuda. ¿Sabes? El especialista conoce nuestro corazón, conoce las intenciones que hay en nuestro corazón. Y si hay alguien que se transformó en especialista en perdonar, fue Jesús. Jesús fue insultado, escupido, vituperado, traicionado, negado, fue crucificado. ¿Qué no le hicieron a Jesús? Se convirtió en un especialista del perdón porque Jesús se quedó callado y los perdonó. Y en la cruz Él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Perdónalos. Y si no perdonamos de corazón a nuestro hermano o a cualquier persona, sea un vecino, sea un jefe, bueno, no sé. Si no perdonamos de corazón, dice ahí mismo en la palabra que tampoco el Padre del cielo nos va a perdonar a nosotros. Tampoco. ¿A quién debes perdonar hoy? Jesús es especialista en el perdón y está listo para detonar en ti la sanidad emocional que necesitas, la libertad que necesitas cuando tomes la decisión de perdonar. Especialista en perdonar, Jesús. ¿A quién debes perdonar? No puedes continuar tu vida sin perdón, porque no vas a poder entrar al reino de los cielos. La palabra es clara. Número 3, la otra película. Estaba el día declinando, como a esta hora, son las 5:36. Está el día cayendo, ya está empezando a oscurecer. Y se le acercan a Jesús los 12 discípulos. Y le piden, Jesús, le dicen, Maestro, ¿por qué no mandas a toda esta multitud, 5,000 hombres, ¿por qué no mandas a toda esta multitud a que busquen alojamiento, a que busquen, digámoslo así, un hotel donde quedarse? Mira que está anocheciendo, y a que busquen comida. Y Jesús en ese momento habla con los discípulos y les dice, ¿y por qué no les dan ustedes de comer? Y uno de ellos le dice, Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. Y ya muchos sabemos que Andrés fue el que vio que el niño tenía los panes, bueno,
Y así lo consiguieron, 5 panes y 2 peces, fue lo que lograron conseguir, y allí tenían solamente 5 panes y 2 peces para alimentar estos 5,000 hombres. Dice la escritura que habían más, sin contar quizás mujeres, niños. Y en ese momento Jesús le dijo, ¿sabes qué? Haz que todos se recuesten, pero que se hagan en grupos de 50. 50, 50, 50, que todos se recuesten. Y pásame esos 5 panes y 2 peces, lo estoy parafraseando. Y en ese momento Jesús levanta los 5 panes y los 2 peces al cielo. Dice la palabra que Él alzó sus ojos al cielo. Y en ese momento los bendijo y comenzó a partirlos, a repartirlos. Yo creo que cuando Él levantó y alzó sus ojos al cielo, Él en ese momento le agradeció al Padre que lo estaba escuchando y que era el Padre el que iba a hacer ese milagro, porque Él dependía de su Padre en ese momento, de la fe que Él tenía para alimentar toda esa multitud. Y los bendijo y se los iba dando a sus discípulos para que se los dieran a la gente, y así se los iban pasando. Y todos comieron y todos se saciaron y recogieron las sobras de los pedazos. Dice la palabra, 12 canastas totalmente llenas. Les sobró 12 canastas. Jesús, el especialista en dar, en proveer lo que necesitas. ¿Por qué especialista? Porque el especialista tiene conocimiento. Jesús tenía conocimiento de la necesidad que tenían. Estos 5,000 hombres tenían hambre, estaban cansados. Jesús tenía conocimiento de que solamente habían 5 panes y 2 peces. Pero Jesús tenía conocimiento de a quién tenía que ir. Él tenía pleno conocimiento de a quién tenía que ir. Dice que alzó los 5 panes, los 2 peces, y alzó sus ojos al cielo. El Padre conocía el corazón de su Hijo. Él tenía conocimiento a quién iba. Y el Padre le respondió la oración a su Hijo. Bendijo, repartió y multiplicó todo lo que dio. El Padre multiplicó en las manos de Jesús la provisión y alimentó. Para ser un especialista se necesita conocimiento minucioso y profundo de algo. Y Jesús te conoce. Jesús me conoce. Jesús nos conoce absolutamente todo. Y así como el especialista da una respuesta acertada a lo que se está esperando, o hace algo preciso, exacto de lo que se necesita en ese momento, así Jesús quiere darte la respuesta acertada en este momento, a tu vida, a los tuyos. Recuerda que Él es especialista en sanar, Él es especialista en perdonar y Él es especialista en proveer. ¿Qué necesitas tú? ¿Por qué no se lo dices en este momento? ¿Qué necesitas? Simplemente abre tu boca y dile: Jesús, necesito que sanes mi hijo, mi hija, mi vida. Necesito que me ayudes, por favor, que proveas, porque no tengo quizás para la renta o para el colegio, la universidad de mis hijos, o para cancelar, bueno, tantas cosas. Especialista en proveer. Señor, dame la fortaleza de dar el paso y perdonar, tomar esa decisión, ayúdame. Especialista en perdón. Especialista en perdón. Quería regalarles esta palabra que Dios me dio, que bendijo muchísimo mi vida, y sé que va a ser de bendición para la tuya. No sé cuál sea la necesidad o qué es lo que esté pasando que necesites al especialista, pero sí te puedo asegurar que el especialista está abierto a escucharte y Él sabe cómo debe obrar de manera acertada en tu vida. Y tú que me escuchas quizás por primera vez, ¿te gustaría recibir a ese especialista en tu corazón? Dejar que ese especialista de salvación entre a tu corazón. Él puede salvarte. Te puede dar la seguridad que si esta noche mueres estarás con Él.
en la presencia de Dios. Simplemente dile: Señor Jesús, entra a mi corazón. Sé mi Señor y Salvador y perdona mis pecados. Reconozco que fuiste a la cruz a morir por mí. Derramaste tu sangre para redimirme, para perdonarme, para regalarme la vida eterna. Gracias, Jesús, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias. En tu nombre lo declaro. Amén y amén. La oración, nunca me cansaré de decirlo, más poderosa y más corta que tú puedes hacer en tu vida, pero con un poder extraordinario como el del especialista. En el momento que tú haces esa oración, el especialista detona su poder para hacer una transformación maravillosa en tu corazón, en tu estilo de vida, porque Jesús es un estilo de vida. Y bueno, durante esta semana mayor, deseo que disfrutes un tiempo de recogimiento con tu familia. Recuerda que Jesús no necesita una Semana Santa, Jesús necesita una vida santa. Y no recuerdes a Jesús tanto de verlo allá colgado, sufriendo, porque Él sí sufrió. Pero ya ese sacrificio se hizo una vez y para siempre. Y Jesús quiere que lo recuerdes como el Jesús que resucitó. El Jesús que te dio salvación, que venció la muerte, que te da sanidad, que te da libertad, que te da una nueva vida, que te goces, que celebres, que Él resucitó al tercer día para traer un cambio extraordinario en nuestra vida. Así que no te quedes simplemente con la nostalgia, la tristeza de ver a un Jesús muerto, sino que puedas gozarte, levantar tus manos y agradecer al cielo por un Jesús resucitado, que al tercer día resucitó de entre los muertos para darnos a nosotros ese plan de salvación tan maravilloso y darnos la vida eterna. Un abrazo grandísimo, Dios los bendiga. Recuerda, si no te has suscrito, que te suscribas, me puedas dar el me gusta si te fue de bendición este programa, y si lo quieres compartir a quien de pronto necesite este especialista en este momento. Y bueno, nos estaremos escuchando en otro programa en las cartas de Lina. Un abrazo grandísimo, Dios los bendiga. Feliz resto de tarde. Jesús, especialista en sanar, en perdonar y en proveer. Próximo programa les voy a enseñar otras 3 áreas maravillosas de ese especialista. Dios los bendiga. Y recuerde, en este momento también ustedes pueden mirar también todo lo que estoy haciendo en las redes sociales, para que se pegue una pasadita y visites Facebook. Allí me encuentras como Lina y sus cartas, Instagram como @las cartas de Lina. Un abrazo gigante, Dios los bendiga. Chao.